Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con la formación de GESDEN G5 del editor de textos o cartas. Esperemos a ver si alguien más, algún rezagado, tiene que unirse todavía. Me parece que ya somos bastantes. Vamos a ver. Vale, perfecto. Bueno, ya que son las 4, empezamos. Vale, antes de nada, bienvenidos a las formaciones y muchas gracias por acceder a ellas. Aquí ahora estamos enfocando las formaciones un poco en cada uno de los aspectos del programa, para que quede aún más claro que haciendo formaciones generales en sí de todo el programa. Aprovecho antes de nada para indicarles la importancia, estamos comentándolo con todas las clínicas, la importancia de cumplimentar los datos de los pacientes, sobre todo los datos de contacto. Más que nada porque luego, justamente, vamos a tratar el tema de cartas, que esto se utiliza bastante para hacer recordatorios o captación de pacientes con envío de email. Entonces, es importante revisar que se han ido cumplimentando realmente esos emails de los pacientes o que se ha cumplimentado correctamente. Además del tema del campo de móvil, si está en el sitio correcto, para luego hacer un envío de SMS y demás. Entonces, más que nada aprovechar para hacer listados y comprobar que todos los pacientes tengan estos datos. Si no, luego los envíos no serán correctos. Vale, empecemos entonces. Lo que es el editor de textos y las cartas es un módulo, digamos, dentro del programa. Es como un Word, digamos, sencillo para pues, cumplimentar nuestros propios documentos. Lo que pueda faltar y necesiten, lo pueden hacer. Tema de consentimientos o cualquier tipo de felicitación, ofertas que puedan hacer y quieran enviar a los pacientes. E incluso los consentimientos también para luego poder firmarlos y automatizar que aparezca el nombre y demás. Entonces empezamos. Hay dos formas de acceder. En un principio hay dos formas de acceder al editor de textos. Es desde accesorios y editor de textos. Esto es para modificar y añadir plantillas propias de documentos. Desde aquí tienen la gestión directamente de las carpetas o subcarpetas que quieran introducir para gestionarse los documentos. Esto se gestiona desde aquí abajo, desde nuevo grupo o nuevo subgrupo. En caso de que quieran hacer un grupo que sería Automation o subgrupo que sería las subcarpetas. Entonces, esto sería para generar nuevos documentos o modificar las plantillas, o sea, los documentos en sí. Luego, la otra forma de acceder al editor de textos es desde cartas, aquí a la izquierda. ¿Qué diferencia hay? En accesorios vamos a editor de textos para modificar o crear los documentos y desde cartas abrimos este mismo editor, pero con la diferencia de que además de abrir los documentos, abrimos una carpeta del paciente. Esto se utiliza para generar copia de ese documento y guardarlo en el paciente con los datos del paciente. Esto es para que no se modifiquen los datos de la plantilla y no nos aparezcan luego los datos del paciente de un primer paciente en los demás, sino que se hagan copias de los documentos sin modificar la plantilla. Entonces, vamos a hacer una prueba para verlo. Vamos a accesorios, editor de textos. Aquí, por ejemplo, podríamos crearnos un nuevo grupo. Le ponemos documentos. Y para generar un nuevo documento dentro del grupo, bueno, si queremos, por ejemplo, creamos un nuevo subgrupo para verlo. Bueno, recordatorios, pongamos, por ejemplo. Y lo tendríamos así. Entonces, podemos poner documentos tanto en el grupo como en el subgrupo, simplemente seleccionándolo y dándole a nuevo documento en blanco.
Al darle un nuevo documento en blanco, lo primero que nos aparecerá es la descripción, el nombre que le vamos a poner al documento. Vamos a poner documento recordatorio y le damos a aceptar. Vale, nos ha creado desde una plantilla que teníamos. Vamos a quitarlo. Ya les digo, es como un editor en sí de texto, como un WordPad. Entonces, desde aquí crearíamos directamente la plantilla. Podemos o generarla de cero, quiere decir escribiéndola, o copiarla de algún documento que tengamos. Puede ser un Word, más que nada un Word en realidad. ¿Qué ocurre? Al copiarla, algunas veces nos han comentado que han tenido algún problema porque al darle clic derecho no tienen la opción de pegar. Es importante. Si son textos, lo que tendrán que hacer es el comando Control-C, que es para copiar en el teclado, y luego Control-V para pegar. El copiar-pegar de clic derecho no funcionará. Podrán copiarlo desde fuera con el clic derecho, pero para pegarlo tendrá que ser el Control-V. Esto sería para textos. En caso de querer poner un logo o algún membrete en sí que tengan, para imágenes, en vez de copiar-pegar, utilizaremos la función insertar gráfico incrustado. Esto lo que le pedirá es que vayan a un directorio y pongan una imagen. Aquí creo que deberíamos tener alguna imagen de logo, por ejemplo. Entonces podríamos tener el logo de Infomet o un membrete o lo que necesiten poner y luego escribir lo que necesiten en el documento. ¿Qué es la gran utilidad en sí de las cartas o del editor de textos? El hecho de que pueden poner campos de pacientes que reaccionen a los datos de la afiliación del paciente o incluso de las citas. ¿Qué quiere decir? Que si ponemos aquí, por ejemplo, señor, señora, y queremos poner el nombre del paciente, si le damos a este botón de aquí, que son insertar campos para mailing, nos aparecerá el listado de datos que podemos cargar del programa para que nos aparezca automáticamente al copiar el documento al paciente. Vamos a hacer la prueba para verlo y, por ejemplo, aquí lo que necesitaríamos es el nombre de paciente. Le daríamos doble clic y donde estemos con el cursor se nos copiará nombre paciente. Importante tener en cuenta los espacios porque si no, luego no lo respetará y quedará junto el nombre de paciente. Acto seguido, pues espacio y apellido paciente. Podemos seguir con DNI y nos vamos al número de NIF. NIF paciente, importante el espacio. Vale, entonces lo tendríamos de esta forma, por ejemplo, y lo guardaríamos. Vale, al guardarlo, si vamos a un paciente de prueba, por ejemplo, y en vez de acceder desde editor de textos, accedemos desde cartas, veremos que se nos aparece lo mismo. Las carpetas, solamente que ya no podemos crear grupo o subgrupo, y nos aparecerá una carpeta adicional que es carpeta de paciente, que es el paciente que hemos abierto. Aquí a la derecha nos aparecería los documentos que hemos copiado a este paciente. O pueden crear un nuevo documento, pero no es lo más útil. Más que nada se utiliza para eso, para ir a documentos y recordatorios, por ejemplo. No, los campos de mailing que hay son los que hay en sí. No se pueden, lo pueden comentar para cursar una sugerencia en caso de que haya algún campo de mailing que falte. Entonces, si el programa puede cargarlo, pues se incluirá en una actualización posterior. Un placer.
Vale, de acuerdo. Entonces, tenemos el documento de recordatorio creado en la carpeta de recordatorios y para guardarlo en el paciente tenemos que abrirlo. Como puede ver, directamente ya se ha creado el nombre y el DNI que tiene puesto. Esto lo que tenemos que hacer es guardar en el paciente. O sea, esto nos está generando una vista preliminar, digamos, de cómo quedaría con sus datos. No hemos guardado nada, solamente lo hemos abierto y se ha modificado solo. Para guardarlo en el paciente es igual que el disquete, pero con la cara. Le damos y cerramos. Y si vamos a cartas, veremos que en el paciente ya tiene el recordatorio guardado con sus datos. Vale, los usos que tiene esto. Tanto consentimientos para poder firmar, como cualquier otro documento para hacer envíos masivos, más que nada. Los envíos en sí se hacen a través de listados y en caso de que sea de email, tendrían que adquirir el módulo de emailing. Si nos vamos a, por ejemplo, un segundo. Vale. El tema de número de colegiado y de colaborador y demás es complicado, realmente, porque al momento de hacer una carta, el programa no puede saber qué colaborador quiere decir. Quiero decir, si es por un tratamiento que necesita un consentimiento informado, al generar una carta no puede saber a qué tratamiento se está refiriendo en sí, porque no hay ninguna conexión entre esa carta y ese tratamiento para poder hacer el consentimiento. Lo que las clínicas suelen hacer normalmente es en cartas, en caso de no utilizar claramente los consentimientos informados que ya tenemos aquí, si necesitan consentimientos distintos a los que ofrece el Colegio de Odontólogos, pueden crearlos en cartas y normalmente lo que suelen hacer, como no se puede personalizar el colaborador para que aparezca directamente con campos de mailing, se suele poner una carpeta por colaborador y hacer una copia de cada consentimiento y que cada carpetita tenga el nombre de cada uno de los colaboradores. Y dentro de cada una tenga sus propios consentimientos, con los nombres, el número de colegiado, DNI, lo que haga falta. De forma que al principio sí que es más trabajo, pero luego simplemente con ir a su carpeta y cargárselo al paciente ya tiene el consentimiento de ese doctor cargado en su carpeta. Se ordenan por los consentimientos, bueno, los documentos se ordenan por orden de creación. No tienen, por el momento no tienen orden directamente. Si los quiere visualizar en sí en el momento, en la parte de arriba puede clicar usuario, documento, creado, para verlos de una forma o de otra. Verá que en la parte superior de las columnas se puede ordenar. De acuerdo. Entonces, ¿cómo usarlo en sí? Si nos vamos a informes y, por ejemplo, vamos al listado de pacientes, aquí podemos hacer un filtrado, por ejemplo, y podemos decir, necesito que todos los pacientes que no hayan venido pues desde hace 5 años para atrás, hacerles un recordatorio de, bueno, que tenemos nuevas ofertas, alguna tarifa en especial, lo que necesiten. Por ejemplo, nos iríamos a otros datos, no, datos administrativos y pondríamos, por ejemplo, la última visita, que sea pues desde el inicio de los tiempos hasta hace 5 años, pongamos. Entonces pongamos el 31 de diciembre de 2015. Esto en lo que nos aparecerá es todos los pacientes que la última vez, la última visita, el último registro que haya, sea entre estas fechas. Quiere decir que si hay algo del 1 de enero del 2016 hasta ahora de esos pacientes no aparecerá porque quiere decir que ya han venido. En vez de hacer un preliminar para ver el dato de los pacientes, el listado de los pacientes, se puede hacer un envío de emailing. Esto lo que hace es que directamente nos abre el editor de textos para que seleccionemos un documento, le daríamos doble clic
y nos abriría el módulo de emailing para hacer un envío a todos los pacientes que nos saldría en el listado de este recordatorio a cada uno con sus datos personalizados por los campos que hemos puesto. En cuanto a Clinipat, en caso de que haga los consentimientos, si lo hacen directamente desde consentimientos informados de aquí, no hace falta, porque ya directamente cargan los datos del colaborador con el tratamiento que vayan a hacer y ya directamente se les genera el documento cumplimentado. No hace falta realmente que lo hagan por cartas. Esto es en el caso de algunas clínicas que necesitan los consentimientos personalizados en sí, o algunos consentimientos que no están en ese módulo. Por el momento no, por el momento no se puede. El tema de WhatsApp por el momento no está implementado. Tendrán que comentarlo con su coordinadora para ver si hay alguna novedad sobre ello. Por el momento es por SMS, por email y bueno, directamente por carta. Por carta se usaría también el módulo de editor. Sería de la misma forma como hemos hecho antes, pero en vez de darle a emailing, le damos a mailing. Esto es para hacer impresión directamente de todos los pacientes que aparezca en el listado del documento que queramos. Esto, por ejemplo, se utiliza para etiquetas, para tema de las etiquetas que tienen que poner en las cartas que se va a generar para los pacientes. Se les hace una importación de un diseño que en vez de imprimir un listado directamente, lo que se imprime es las etiquetas con los datos de cada paciente, pero eso lo tienen que coger en una librería en sí para el tema del papel. Sí, si no tiene los consentimientos son dos formas. Es o obteniendo una licencia con el colaborador para añadir consentimientos informados desde aquí, que esto se tiene que cargar una licencia que lo tienen que hacer por RIDO, o generar los propios desde cartas. Sí, al darle a mailing, en sí lo que se hace es, se hace una impresión del documento que hayan seleccionado por cada paciente que aparecería en el listado. De acuerdo, entonces tendríamos el SMS sí que va por otro lado, no es con plantillas. Esto es para el editor de textos. Vale. Perfecto. Vale, de acuerdo. Vale, vamos a revisar una vez más el tema de cómo complementar los datos de emailing para que quede claro en sí. Desde editor de textos, crearíamos nuevo subgrupo nuevo grupo o subgrupo en caso de que lo necesitemos. Y dentro crearíamos, de cualquier carpeta que queramos, el nuevo documento en blanco. Igual también, si necesitan hacer varios iguales cambiando algún dato, pueden ponerlo como nuevo desde plantilla. Entonces lo generará desde el que tengamos seleccionado. Cambiaríamos el nombre y nos lo cargaría igual y así no tendríamos que copiarlo entero. Nos lo cargaría de la misma forma y haríamos la modificación que necesitemos. No. Lo que es Clinipat, tengan en cuenta. No voy a guardarlo. Lo que es Clinipat, cuando carguen Clinipat, aparecerá aquí en editor lo que tengan guardado en la carpeta del paciente. O sea, si liberamos dispositivo y asignamos al paciente, aquí en editor, si le damos a seleccionar, tendrán el documento que hayan guardado. En este caso, el recordatorio que hemos puesto.
como ya ese recordatorio ya se ha guardado en la carpeta del paciente con sus datos, ya está preparado para seleccionar, aceptar y publicar. Clinipath lo que hace es recoger los datos que tenga el paciente, sea afiliación, sea odontorama, sea cualquier ficha personalizada, cualquier cuestionario, presupuestos, planes económicos, consentimientos, documentos adjuntos o cartas. Pero antes tienen que estar guardados en el paciente. Vale, entonces, importante recordar el hecho de que desde aquí arriba se guarda en sí el documento cuando accedemos desde editor de textos, que es para editar o crear nuevas plantillas. No aparecerá aquí para guardar en el paciente. De la misma forma como desde cartas y al modificar desde el paciente. Uy, es que ya lo tenemos abierto. Ahora. Y al modificar desde el paciente, aquí nos aparecerá este guardar documento para este paciente, pero recomiendo encarecidamente que obvien este guardar de aquí. Porque este guardar de aquí al lado lo que hará será sobreescribir una plantilla. ¿Qué quiere decir? Nos ha pasado bastantes veces que nos han llamado por este motivo, porque han estado modificando datos, bueno, un documento, y se les ha guardado en la plantilla sin que se den cuenta, al fin y al cabo, porque puede pasar, los datos de un paciente, de forma que luego han hecho un envío y están enviando a varios pacientes los mismos datos, porque no tienen los campos puestos de nombre paciente, apellidos paciente, sino que tienen ya los nombres de uno de los pacientes. Entonces, es importante que al guardar, siempre sea guardar para este paciente solo, no en la plantilla. Porque a lo mejor, si cargamos los datos, no, aquí está incorrecto. Si cargamos los datos y guardamos como plantilla, se quedará ya siempre con los datos del paciente y no reaccionará a los datos de filiación del paciente. I'm going to try again, and I think I'm going to have the same error message. So keep this ticket number. Según como lo quieran hacer. En cuanto al tema de los grupos y subgrupos, según como lo quieran gestionar al fin y al cabo. Hay clínicas que lo que hacen directamente es tener cada uno de los documentos de los consentimientos, por ejemplo, los tienen puestos como endodoncia, cirugía, ver todos los consentimientos y luego antes de publicar, pues lo abren, modifican el nombre del colaborador y lo guardan en el paciente. Entonces, eso a veces les es más cómodo porque aunque tengan que escribir más cada vez, no tienen que generar un consentimiento por cada uno de los colaboradores. Pero si tienen un momento para poder generar cada uno de los consentimientos por cada colaborador, luego esa gestión de poner cada vez que ponen un consentimiento el nombre del colaborador, se lo ahorran. Entonces, es ver si prefieren ahorrar tiempo al principio, como tienen que configurarlo todo, o luego en el uso, el tener que ir poniendo siempre el nombre del colaborador y modificándolo. Eso es a gusto de la clínica, más que nada. Ya le digo que, les reitero que los consentimientos no tienen por qué ser por cartas. Esto es en caso de que lo quieran de esta forma o no sea suficiente los consentimientos que tienen en el módulo de consentimientos informados, que esto lo hace automático. Ponen el colaborador, el tratamiento que necesitan con las piezas o los datos que tengan que introducir y se genera el consentimiento informado oficial. Que luego, al generarlo, en Clinipath les aparecerá en consentimientos aquí para seleccionar. Vale, de acuerdo. Vamos a ver. Tema de informes. Vale, disculpen que estoy leyendo las preguntas por si me dejo alguno de ustedes. El tema de para Francisco Ballesteros, el tema de
que no se le rellenen los campos, no debería haber problema. Pero hay un caso, algo que les pueden llamar a soporte o pueden hacer ustedes mismos. Hay un permiso en sí para los usuarios que lo que hace es, no sé si han visto, que cuando accedemos a cartas del paciente y ya en el momento en el que he abierto la carta, ya se me han puesto los datos del paciente automáticamente. Automáticamente aparecerían los datos. Ahora no porque lo estoy abriendo desde fuera. Para que se le rellene automáticamente y no tengan que darle a este botón de aquí, que ahora tenemos un problema interno de BDE. Vamos a ver un momento. Si no le echo un vistazo. Vale, vamos al paciente. Como pueden ver, se cargan directamente los datos. Si no se cargan, tienen que darle a este botoncito de aquí, rellenar los campos de mailing. En caso de que quieran que se rellene directamente y no tenerle que dar al botón, tienen que activar un permiso que está en Sistema, Accesos, Gestión de accesos y usuarios. Tendrían que ir pues, al grupo en el que pertenezca el usuario con quien entran. Vamos a poner clínica porque es lo habitual. Irnos a permisos restrictivos y a menú accesorios, autoejecutar macro en editor de textos. Esto lo que hará es eso, directamente cargar los datos sin tener que darle al botón como tal. Entonces le ahorran al menos un clic. Y también le ahorra en parte en equivocación, más que nada de guardar en un paciente un documento sin sus datos, sino con los campos de mailing. Esto lo marcaríamos, le daríamos a cambiar, lo aceptaríamos y ya lo tendríamos. Vale, tema de LOPD que estoy viendo por aquí. Hay un módulo aparte, esto lo pueden comentar directamente llamando a soporte y se les instalará. Es un módulo de GDPR que se hizo hace un año, año y medio más o menos. Sí, es gratuito, no hay problema. Simplemente coméntenoslo desde soporte y haremos la instalación. Lo que permite es generar una carta que al momento de poner en Clinipat antes les haga unas preguntas. Entonces pueden personalizar las preguntas, marcarlas y demás. Entonces con eso no habría ningún tipo de problema. Solamente tienen que llamar a soporte y solicitarlo. Y en cuanto a Ana García Rodríguez, sí, sirve sin Clinipat solamente que para otros temas, que es tanto para envío masivo de email como de mailing, de impresión masiva de tanto etiquetas como en caso de que quieran hacer impresiones para enviar por correspondencia. El tema de las cartas. Vale, lo que les comentaba, bueno, si tienen alguna duda sobre el tema de los permisos, sobre algo de lo que hayamos comentado, o repetimos alguna parte. Vale, comento lo del módulo de GDPR y lo del tema del permiso. Más que nada normalmente cuando hacemos la actualización o la instalación en sí lo solemos poner nosotros mismos. Pero en caso de que no lo tengan actualizado, estén pendientes de actualizar y que quieran utilizarlo sin actualizar, sin que hayamos pasado nosotros, lo pueden activar desde ahí. Les indico antes de nada, el modo GDPR más que nada sirve para poder añadir preguntas que luego el cliente pueda clicar en Clinipat por el tema de la nueva LOPD que pide que se pueda marcar
algunas preguntas y otras mantenerlas desmarcadas. Que firmándolo no tenga por qué aceptar todas las preguntas. El tema del envío de SMS es distinto. Lo mejor es comentarlo directamente con soporte y les explicarán cómo se utiliza el tema del SMS, ya que va con plantillas que directamente se hacen desde el módulo, no desde cartas. Para el GDPR, vayan directamente llamen a soporte. Al llamar a soporte lo solicitan y entonces o directamente o les llamarán lo antes posible para poder hacer la instalación del módulo. Vale, tema de encuestas personalizadas serían fichas personalizadas. O sea, si es más allá del cuestionario de salud que ya viene con el Clinipad, tendrían que hablarlo con su coordinadora de zona y revisar si les pueden hacer alguna ficha personalizada. Pero eso lo tendrían que hablar con ellos. La última versión, actualmente tendrán, ya le digo, preguntarlo mejor a soporte, que lo tendrán actualizado, realmente la información para deciros. Los consentimientos informados, ya le digo, hay dos maneras de acceder a ellos. Desde el propio paciente, en filiación. No tiene acceso. Vale, vamos a paciente prueba. Una de las formas para acceder a consentimientos informados es desde el módulo de consentimientos informados. Dándole a añadir, nos aparecería aquí el módulo en caso de tener licencia. Esta licencia la tiene que pedir cada uno de los colaboradores que quieran emitir ese consentimiento informado. Tienen que pedirlo al Colegio de Odontólogos para darse de alta en el portal Rido y una vez tengan usuario en Rido, entonces nos podrían llamar y les ayudaríamos a descargar la licencia, que sería un archivo que tienen que descargarse y cargaríamos desde aquí. Esto nos pediría una licencia, la cargaríamos desde aquí, seguramente estará desactualizada, está caducada esta licencia, y le daríamos a aceptar y nos aparecería el módulo con los distintos tratamientos que podemos tratar y eligiendo el doctor y el paciente que lo están firmando. Al darle a generar y a guardar, aparecería aquí donde aparece no hay datos para visualizar. Aquí aparecerían los consentimientos informados que tiene el paciente y podríamos, bueno, o tenerlos como tal e imprimirlos, o en caso de tener Clinipad, mandarlos al Clinipad para que el paciente lo firme. Vale, José Antonio Pascual, el tema de poder copiar en sí los documentos es lo que comentaba anteriormente. Los documentos se tienen que copiar a mano. Quiere decir, si vamos a accesorios y editor de textos, como ya comenté, que es desde aquí donde se crean o modifican los documentos, no desde cartas del paciente, para crear y modificar documentos aquí. Al abrir un documento, nuevo documento en blanco, tendríamos que copiar desde fuera, un Word, por ejemplo, y pegarlo aquí. Pero no nos serviría el copiar, pegar de clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, sino que tendríamos que hacerlo con los comandos del teclado de Control C, Control V. Quiere decir, Control C para copiar y Control V para pegar. Esto desde fuera, pegarlo aquí. En caso de texto sería así. En caso de imagen sería desde insertar aquí arriba, insertar gráfico incrustado. Aquí nos aparecería para buscar en el equipo las imágenes disponibles que haya y poder importarlas.
Desde aquí pueden poner logo o membrete o la imagen que necesiten. Y luego personalizar los datos, que recuerdo es desde este botón de aquí, insertar campos de emailing y buscando aquí los datos que le da el programa de la afiliación del paciente. En este caso, nombre de paciente, lo tienen por aquí, doble clic y se importará. Y apellidos de paciente. Recuerden poner espacios entre campo y campo, si no luego no lo respetará y aparecerá todo junto, como si lo estuvieran escribiendo directamente. Podemos poner. No aparece. Vale, dirección, por ejemplo, y podemos poner la dirección del paciente. Estos datos luego al cargarlos en el paciente o al publicarlos a Clinipat o al hacer un envío de emailing se cargarían directamente. Los consentimientos sí se pueden mandar por correo en caso de que sea carta, sí. En caso de que sea consentimientos informados, automáticamente no. Más que nada porque ya generaríamos ese consentimiento informado para publicar en... No, sería imprimiéndolo directamente, o imprimiéndolo o exportándolo a PDF, el consentimiento informado. En caso de que lo tengamos con el programa, no se podría hacer un envío por correo masivo. Pero bueno, al fin y al cabo no es algo habitual hacer un envío de consentimientos masivos a pacientes, sino que en un caso específico se podrá imprimir con una impresora PDF o exportar a PDF y enviar adjunto a un correo electrónico. María Valverde, el tema de la GDPR le permite hacer cualquier pregunta. Quiere decir, lo que hace es generar un documento tal y como lo estamos haciendo, solo que antes de generarlo le aparece un módulo en el que puede ir añadiendo preguntas y diciendo si quiere que sea, ir añadiendo preguntas. Entonces puede hacer todas las que quiera en un principio, no debería haber ningún tipo de problema. El tema de la validez de los consentimientos lo tendrán que hablar con su colegio de odontólogos para ver hasta qué punto pueden mandarlos personalizados o qué sello o qué firma tienen que tener. Nosotros tampoco se lo podemos garantizar como tal. Luego, una vez le comenten cómo tienen que ser, nos lo comentan y les ayudamos a personalizarlo, no hay problema. Para mandarlas antes al paciente simplemente tendrá que generar el documento y, bueno, directamente el documento guardado en el paciente, si lo hace por cartas, lo puede imprimir, no hay ningún tipo de problema. Si vamos al recordatorio que le hemos puesto aquí, le damos a imprimir y ya está. Lo tienen desde aquí, enviar a la impresora. De la misma forma como enviar a la impresora, también se pueden configurar una impresora PDF, que es bastante sencillo realmente hacerlo en el mismo equipo, que es en vez de enviar a su propia impresora, se imprime, pues se guarda el documento pues, en su escritorio, en algún directorio y luego lo pueden mandar. Sí, se pueden hacer las etiquetas. Las etiquetas simplemente, bueno, coméntenlo con soporte para ver las que están las correctas en sí para nuestros informes y se le importará un diseño de impresión en el que ya le aparecerá directamente enmarcado, pues o en 8 o en 16, dividido el documento para los datos de los pacientes. Entonces, simplemente lo comenta por soporte, le decimos cuál debería comprar más que nada el formato del papel
y le importaríamos el diseño y ya podría hacer las impresiones de etiquetas sin problema. Vale. Si me permiten un segundo, por favor, un segundo de nada. Vale, discúlpenme. Vale, repetimos el proceso para el tema de los datos de los pacientes. Ya les digo, es importante ir indicando los datos de los pacientes en la afiliación. O sea, tanto el DNI, dirección, paciente, apellidos, y luego podrán cargarlos en las cartas. Para modificar en sí el documento y poner el tema de los campos no sería desde cartas, sino eso es ya cuando lo tenemos ya hecho, sino accesorios, editor de textos. Aquí es donde hemos creado el grupo y el subgrupo y hemos hecho un nuevo documento. Para cargar los datos, lo tenemos en este botón de aquí arriba. Insertar campos para mailing. Desde aquí tiene el listado de los datos que el editor les proporciona para cargar. Entonces, busquen en sí el que necesiten y ya les digo, si hay algo que no esté, nos lo comentan. O sea, llamen a soporte y nos lo comentan para ver si es posible hacerlo o por qué no está. Porque hay veces que directamente el editor de textos no puede saber algunos datos porque no lo está buscando directamente del paciente, sino de algún dato de agenda o de algún dato de otro lado en sí. Entonces es más complicado de recuperar ese dato. Diría que al menos hasta ahora no se ha podido mover el tema de las cartas de un lado a otro. Tiene aquí el mover, pero no, es de paciente a paciente. No, tendrían que copiar la carta y ponerla en el otro lado. No, por el momento no hay opción de mover cartas desde los grupos. Sí, desde cartas al fin y al cabo es una utilidad para poder hacer cualquier informe realmente y tenerlo para, en caso, es más que nada en caso de que necesite que posteriormente se personalice con los datos de un paciente. Es realmente la mayor utilidad. El tema de la firma no estaría habilitado. El tema de la firma de aquí. La firma sería directamente desde Clinipat. Tendría que adquirir Clinipat para poder hacer las firmas de los documentos. Vale. De acuerdo. ¿Necesitan que repasemos alguna parte de la formación? Vale, el tema de la autorización, que es el permiso. Vale, miremos primero lo de los permisos y luego el tema de las plantillas, si lo repetimos, no hay problema. El permiso simplemente para que se autocomplete, más que nada para revisarlo. Sistema, accesos, gestión de accesos y usuarios.
desde aquí pueden seleccionar el grupo al que pertenezca a su usuario, que sería, en caso de Infomed, seríamos nosotros, estaríamos aquí en el grupo de clínica. Seleccionamos clínica, nos vamos a accesos restrictivos y a menú administración. Que aquí no lo tenemos. Ah, no, este no es, disculpe. Es accesorios, disculpen. Menú accesorios. Aquí lo marcaríamos, le daríamos a cambiar y aceptar aquí arriba. El tema de las plantillas es lo que comenté. Desde accesorios, editor de textos, creamos las plantillas, lo que es el documento como tal. Y luego desde cartas, lo que hacemos es ir al documento que hemos creado, abrirlo, que es una plantilla, se cargan los datos del paciente y lo guardamos en el paciente con este botón de aquí. Y ahí es donde se cargan los datos del paciente y ya lo podemos publicar en caso de Clinipath. Sí, es el Rosana Serna. Ese tema es más que nada jugar con los informes. Tenga en cuenta, puede hacer una carta con X información, tanto por lo que escriben como por los campos que pongan, y luego tengan en cuenta que no solamente es listado de pacientes, sino que puede ir a agenda, listado de citas, y pueden hacer un envío masivo de recordatorios. Entonces pueden hacer un listado por tratamiento, un listado entre las fechas de X citas, un listado, por ejemplo, listados de control de entradas médicas, de producción directamente de los pacientes, pacientes que se hayan hecho un tratamiento de X fecha, recordarles algún dato en sí de ese tratamiento. Realmente pueden jugar en sí con los listados para poder hacer envíos. La firma digital de los doctores, María J. Pérez, es con Clinipat. Directamente cuando se firma, cuando lo firma el paciente, se va directamente justo aquí al lado tiene esta flechita a botón de documentos firmados. Aquí se le abrirán, se le recogerán directamente todos los documentos firmados por paciente y pendientes de firmar por doctor. Ahí es donde lo pueden firmar. Si tiene dudas sobre ello, sobre el tema de certificado electrónico y demás, coméntelo, llame directamente a soporte y le resolverán las dudas sobre ello. El envío de correo no hace falta. Con el módulo se le habilita un correo de Infomed directamente para que no tengan que hacer nada, al fin y al cabo. Se enviaría con un correo generado suclínica@infomed.es y se haría el envío directamente. Además de que también se haría una configuración para poder personalizar el correo de respuesta de los pacientes en caso de que lo quieran y nombre del remitente para que aparezca en los correos. Eso directamente al pedir el módulo de emailing o al hacer la instalación lo pueden comentar y se lo configuran y se lo explican. Ana García, no sería el tema de este curso, no, pero igualmente informe médico, coméntelo con su coordinadora de zona. Más que nada porque los informes médicos son más tema de la historia clínica, que sería otra parte en sí. De Nova Clinic estaría incluido, en GESDEN se puede adquirir la historia clínica para hacer un seguimiento más en cuanto a informe médico, tema de diagnósticos, visitas y demás. Sería por otro lado eso. Vamos a ver. Jacqueline Lebón, el tema del logo, coméntelo directamente a soporte. A lo mejor no lo está haciendo correctamente o el formato en sí de la imagen no es correcto.
Muchas veces lo que ocurre, el formato idóneo en sí para importar imágenes a cartas es importante que sea mapa de bits, que sea BMP. Así no les dará ningún tipo de problema. Por internet pueden hacer la conversión fácilmente. Si en Google ponen conversor BMP, ya directamente les aparecerá alguna página para cargar la imagen que tengan en el ordenador, convertirla directamente y se les descargará al navegador. Es sencillo de hacer. Si tienen dudas sobre cómo hacerlo, nos lo comentan en soporte y les echamos una mano. Por eso no hay problema. Esperanza Moro, el tema de la firma de Clinipat sí que sería tema para otra formación. Es o tema para otra formación o directamente llame a soporte. Ahí le responderán sobre cualquier duda que tengan sobre el módulo. Sí, 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 de verdad. No sé qué pasa, que no quiere detectar, o sea, no quiere, ¿cómo decirle? Activar los micrófonos, yo creo que por razones de seguridad, no lo sé. Pero en todo caso tenemos que entrar en su ordenador. Vale, ¿tienen alguna cosa que no les haya quedado del todo claro? ¿Quieran repasar? Sí, por favor. Vale, de acuerdo. Pues damos por concluida entonces la formación de hoy. Les agradezco encarecidamente que hayan accedido y espero verles en otras formaciones. Claro, claro, exactamente. Ese es el problema. Que tengan muy buen día a todos. Cuídense. Hasta luego.